Imagina solo por un instante que cada experiencia de tu vida, ya sea alegre o dolorosa, no cayó del cielo por accidente, que incluso aquello que hoy te pesa guarda un propósito silencioso, como esas raíces que trabajan bajo tierra mientras nadie las ve. Y si te dijera que, desde la mirada del budismo, casi nada es casualidad, en el sentido en que solemos usar esa palabra, sino el resultado de causas y condiciones que se han ido tejiendo, una tras otra, como un telar antiguo. Quédate aquí, no para creer ciegamente, sino para mirar, con calma y honestidad, cómo esta filosofía milenaria nos enseña a leer la vida como un mapa. A veces borroso, sí, pero mapa al fin. Acompáñame en este viaje de autoconocimiento y quizá descubras algo sencillo y enorme que entender por qué no siempre es posible, pero entender para qué puede devolverte la paz. Respira conmigo, no hace falta hacer nada extraordinario, solo sentir el aire entrar y salir, como si, por primera vez en mucho tiempo, dejaras de apretar los puños por dentro, porque la mente humana, cuando sufre, se vuelve estrecha. Y una mente estrecha convierte una gota de sal en un océano amargo. En cambio, cuando se ensancha la mirada, lo mismo duele, pero no destruye. Esta idea que todo lo que surge por condiciones está en el corazón de una enseñanza budista clave, el surgimiento dependiente o interdependencia. Dicho sin palabras complicadas, nada aparece solo, nada se sostiene solo, nada existe aislado. Si esto existe, aquello sucede. Si esto cesa, aquello también cambia, y eso aplica a tu ánimo, a tus relaciones, a tu salud, a tu dinero, a tus decisiones de cada día. No es magia, es ley de vida, una red invisible de causas y efectos que se cruzan, se empujan, se responden. Hace más de 2 milenios, en el norte de la India, un hombre decidió dejar de huir del sufrimiento. No lo negó, no lo maquilló, no lo convirtió en discurso bonito, lo miró de frente y después de despertar, según la tradición, compartió un primer mensaje en un parque de ciervos, en Sarnath, una brújula para comprender el dolor humano y el camino para liberarse de él. Ese mensaje se conoce como poner en movimiento la rueda del Dharma, y en él se articulan las 4 nobles verdades: que existe el sufrimiento, que tiene causas, que puede cesar, y que hay un camino para ese cese, no para volverte perfecto, para volverte libre por dentro. Cuando hoy decimos todo pasa por algo, corremos el riesgo de usarlo como un consuelo rápido, casi como una venda. Pero el budismo no se apoya en frases para tapar heridas, se apoya en comprensión para sanarlas. No te dice tranquilo, todo está bien cuando no lo está. Te dice, mira con claridad qué lo causó, qué lo alimenta, y qué puedes dejar de alimentar, porque si el sufrimiento tiene causas, entonces también tiene salidas, y ahí aparece una dignidad profunda. No estás condenado, no eres una víctima permanente, eres un ser humano en proceso, y el proceso puede transformarse. Piensa en tu ansiedad, muchas veces no nace del presente, sino del futuro imaginado. Piensa en tus conflictos familiares, a veces no nacen de lo que se dijo hoy, sino de lo no dicho durante años. Piensa en el dinero, el miedo no siempre es falta real, sino inseguridad acumulada, comparaciones, presión social, historias heredadas. Todo eso son condiciones, y cuando identificas las condiciones, la vida deja de parecer un castigo aleatorio, empieza a parecer un mensaje, a veces duro, a veces incómodo, pero mensaje. Y aquí viene una verdad que, cuando se asienta en el pecho, cambia la manera de caminar la vida. No es un bloque sólido, es un flujo. Tus estados emocionales son olas, tus planes, por más perfectos que sean, son arena en la mano. Este mundo, tu cuerpo, tus vínculos, tus logros cambia, siempre cambia. Y el budismo lo nombra sin miedo impermanencia, anicca, no como una amenaza, sino como la descripción exacta de la realidad. ¿Te das cuenta de lo potente que es esto? Si todo cambia, entonces lo que hoy duele también cambiará. Y si todo cambia, entonces aquello a lo que te aferras, tarde o temprano, también se moverá. El sufrimiento nace cuando exigimos que lo cambiante sea permanente.
Cuando pedimos garantías a un universo que funciona por estaciones, queremos que los momentos felices duren para siempre y que los difíciles desaparezcan de inmediato. Queremos que las personas no cambien, que el cuerpo no envejezca, que la vida nos sorprenda. Y la vida, con paciencia antigua, responde lo mismo. No puedo prometerte permanencia, pero sí puedo ofrecerte comprensión. Este video, esta serie de partes, es una invitación a soltar la lucha contra lo inevitable y a recuperar el poder donde sí existe poder en tu respuesta, en tu intención, en tu modo de mirar, porque en budismo, incluso el karma se entiende, ante todo, como intención que guía la acción. No es un juez en el cielo, es un mecanismo natural. Lo que haces con tu mente y tu corazón deja huella. Organiza tu mundo interno y, con el tiempo, se refleja en tu mundo externo. Así que hoy empezamos aquí, en el umbral, con una pregunta que no busca filosofar, sino despertar. Si lo que estás viviendo no fuera un error, si fuera un punto exacto en tu camino, ¿qué te estaría pidiendo aprender? No lo respondas rápido, no lo conviertas en consigna, déjalo reposar. En la siguiente parte vamos a entrar con calma en la primera gran llave, la impermanencia. Entenderemos por qué resistirse al cambio nos rompe y cómo fluir con él puede devolverte una tranquilidad que no depende de nada afuera. Y quizá, solo quizá, empieces a sentir lo que la paz no es que todo salga como quieres, sino aprender a habitar lo que sucede sin perderte a ti mismo. Si te quedas en silencio un momento y observas con honestidad, verás que la vida no se detiene jamás. No lo hace en lo grande ni en lo pequeño. Hay una respiración que entra y sale sin pedir permiso. Hay una emoción que sube, tiembla y se va. Hay un día que amanece aunque tú estés cansado. Y hay una noche que cae aunque tú quieras retener la luz. El budismo mira esa verdad sin dramatismo y la nombra con una palabra sencilla, antigua, luminosa impermanencia. Nada en la vida es permanente. Todo cambia. Las estaciones, nuestras emociones, las relaciones, incluso nuestro propio cuerpo. Y cuando escuchas esto por primera vez, puede darte vértigo, porque una parte de nosotros quiere permanencia como quien quiere una pared firme en mitad de un puente. Pero el puente no es para detenerse, es para cruzar. El sufrimiento surge cuando nos resistimos a esta realidad. Queremos que los momentos felices duren para siempre. Queremos que las penas desaparezcan de inmediato. Queremos que una persona siga siendo la misma, que el trabajo no se mueva, que la salud no falle, que el mundo se comporte como un contrato. Y cuando la vida, con su ritmo real, nos demuestra lo contrario, sentimos que nos traicionó. Pero no hubo traición, hubo ignorancia del movimiento. Mira la naturaleza, no como una postal bonita, sino como una maestra severa y compasiva. Un río no se detiene ni se aferra a una sola forma, fluye sin resistencia. Un árbol pierde sus hojas en otoño, pero no sufre por ello. No se queda discutiendo con el viento, no se llena de resentimiento. Sabe sin palabras que la primavera traerá nuevas hojas. Y tú y yo también podemos aprender a soltar lo que ya no es, confiando en que cada cambio, aunque duela, nos lleva a una nueva etapa de crecimiento. Ahora, hay algo importante: aceptar la impermanencia no significa volverse frío, no significa renunciar a amar, ni a construir, ni a soñar. Significa amar con los ojos abiertos, construir sin olvidar que todo es temporal, soñar sin convertir el sueño en una cadena, porque hay una diferencia enorme entre disfrutar y poseer, entre cuidar y controlar, entre comprometerse y aferrarse. Piensa en cuántas veces tu ansiedad nace de una sola exigencia silenciosa. Esto debería quedarse así. Esa frase, dicha en secreto por dentro, pesa más que una piedra. Debería quedarse así la relación, el bienestar, la juventud, la estabilidad económica, la calma de mi familia. Y entonces, cuando el cambio llega, no solo duele el cambio, duele también la lucha contra el cambio. Es como caer al agua y, además, intentar pelear contra el río. La clave no está en aferrarnos ni en resistirnos, sino en aprender a aceptar cada etapa con serenidad.
Aceptar no es rendirse a la vida como quien se declara derrotado. Aceptar es ver con claridad, sin fantasías, y dejar de añadir violencia mental a lo inevitable. Es decir, esto está pasando, solo eso, sin el látigo del no debería, sin el veneno de no lo soporto, sin el teatro interior que multiplica el dolor. Hay una paz extraña, una paz fuerte que aparece cuando comprendes que todo es transitorio. Porque si todo cambia, también cambia lo que hoy te oprime el pecho. También cambia la sensación de estar perdido. También cambia ese duelo. No te estoy diciendo que el dolor no sea real. Te estoy diciendo algo más humano, que el dolor no es el final del camino. Es una fase del camino, no un destino final. Y aquí quiero que hagamos algo juntos. Ahora mismo, sin esfuerzo. Respira despacio y observa tu vida como si la miraras desde una cima. Solo por un minuto, piensa en una etapa que creíste eterna, una época de alegría, una rutina, una persona, un proyecto. ¿Qué pasó? Cambió. Y recuerda una etapa que juraste que no iba a terminar, un miedo, una angustia, un cansancio, un problema. ¿Qué pasó? También cambió, aunque haya tardado. Esta memoria no es nostalgia, es evidencia. Tu propia vida te ha demostrado una y otra vez la impermanencia. Cuando aceptamos esto, algo se afloja por dentro, porque dejamos de gastar energía en lo imposible, dejamos de exigirle al agua que sea piedra y, en cambio, empezamos a aprender el arte de navegar. La verdadera paz no está en evitar el cambio, sino en fluir con él, en dejar de luchar contra la realidad y vivir con un desapego inteligente, ese desapego que no te quita el amor, sino que te quita el miedo. El budismo dice que gran parte de nuestra libertad nace en ese punto cuando dejamos de pelear con lo que no puede sostenerse. Y entonces ocurre un milagro muy simple. Empezamos a disfrutar el presente sin miedo a perderlo. No lo disfrutamos como quien se aferra, desesperado. Lo disfrutamos como quien bebe agua sabiendo que es valiosa precisamente porque no es infinita. Te doy una práctica concreta para llevar esto a tu vida diaria. No es mística, es entrenamiento. Cada día, elige una cosa pequeña que cambia la temperatura del aire, el sabor del café, el ánimo de la mañana, la luz de la tarde. Obsérvala con respeto. Dite, esto también pasa. Cuando llegue algo agradable, no te lo tragues con ansiedad, míralo y agradécelo. Esto también pasa. Y cuando llegue algo difícil, no lo conviertas en identidad, míralo con firmeza, esto también pasa. Esta frase, repetida con conciencia, no es una superstición, es una forma de recordar la realidad y dejar de amplificarla con miedo. Otra práctica: cuando notes que estás sufriendo, pregúntate con calma, de hombre cansado pero honesto, ¿a qué me estoy aferrando? Muchas veces la respuesta no es una persona ni un objeto, es una idea, una expectativa, una imagen de cómo debería ser tu vida. Y si puedes ver esa idea, ya no te domina igual. La observas, la sueltas un poco, y al soltar un poco, respiras un poco, y al respirar un poco, recuperas el timón. Aceptar la impermanencia nos libera, nos permite afrontar los desafíos con la certeza de que también pasarán. Y esa certeza no es negación, es madurez. Es decir, sí, duele, pero no soy esto. Sí, es duro, pero no será para siempre. En ese espacio nace la serenidad que no depende del clima externo. Y quizá aquí está la enseñanza más importante de esta parte: la vida no te está atacando cuando cambia. La vida simplemente está viva. Y tú, si quieres paz real, no puedes pedirle a lo vivo que se comporte como algo muerto. Tienes que aprender a vivir tú también flexible, despierto, humilde, como el río, como el árbol, como el cielo que no retiene una nube. En la próxima parte entraremos en otra llave: causa y efecto, el karma en la vida diaria, no como castigo ni como premio, sino como una ley natural. Lo que piensas, dices y haces deja huella. Y cuando comprendas eso, verás que, aunque no puedas controlar el cambio, sí puedes elegir cómo sembrar en medio del cambio. Ahora que hemos mirado de frente la impermanencia,
aparece una pregunta inevitable, casi íntima si todo cambia, si nada es fijo. Entonces, ¿qué sentido tiene esforzarse? ¿Qué sentido tiene elegir bien, cuidar la mente, entrenar el corazón? Y aquí el budismo responde con una claridad que no humilla, sino que fortalece precisamente porque todo cambia. Tus decisiones importan, precisamente porque nada está congelado. Tus actos pueden inclinar la vida hacia la paz o hacia el conflicto, no como una superstición, como una ley natural. Nada en la vida sucede porque sí. Cada acción, pensamiento y palabra que emitimos genera una consecuencia, aunque a veces no lo notemos de inmediato. Esta es la esencia del karma, una de las enseñanzas más fundamentales del budismo. Y antes de que tu mente se vaya a extremos, entonces todo está escrito. O entonces me van a castigar, respira, porque el karma no se entiende bien cuando se lo mira con miedo. No se trata de un castigo, ni de una recompensa divina. No hay un juez invisible contando puntos. El karma es más parecido a la gravedad. Tú puedes negar la gravedad, insultarla, discutir con ella, y aún así, cuando sueltas la piedra, cae. Del mismo modo, lo que haces con tu mente, con tu palabra, con tus manos, cae en la vida, tarde o temprano, cerca o lejos, pero cae. Imagina que lanzas una piedra a un lago. Las ondas se expanden en todas direcciones, alterando la superficie del agua. Del mismo modo, nuestras acciones generan ondas en nuestra vida y en la vida de los demás. Algunas tienen efectos inmediatos, otras pueden tardar años en manifestarse, pero una cosa es segura: todo lo que hacemos deja una huella. Y el budismo va aún más fino. El karma no es solo lo que hacemos, también es lo que pensamos y sentimos, porque el pensamiento es la semilla, la emoción es el agua y la acción es el fruto visible. A veces creemos que mientras no haga nada malo, estoy bien, pero una mente llena de odio, resentimiento o desprecio, aunque sonría por fuera, se vuelve un cuarto con humo. Lo respiras todo el día, te intoxica, te vuelve duro, te vuelve reactivo, y esa energía, aunque sea silenciosa, moldea tu realidad. En cambio, alguien que cultiva compasión y paciencia, incluso enfrentando dificultades, crea una atmósfera distinta a su alrededor, no porque el mundo sea perfecto, sino porque su mente no lo envenena todo. Hay personas que, sin tener grandes riquezas, tienen paz, y hay personas que, con todo, viven como si les faltara aire. Eso también es karma, la calidad de la mente que habitas. Ahora bien, sé lo que estás pensando. ¿Y por qué entonces hay gente que hace daño y parece salir ilesa? ¿Y por qué hay gente buena que sufre cosas injustas? Esa pregunta es humana, y el budismo no la esquiva. Solo te dice: cuidado con mirar el karma como si fuera instantáneo. Es como sembrar una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan, y algunas necesitan estaciones enteras para dar fruto. A veces vemos el fruto sin haber visto la siembra. A veces vemos la siembra y no vemos el fruto. Por eso la mente se confunde. Pero la ley sigue operando, como opera el tiempo. Y aquí entra una parte delicada, pero liberadora. El karma también nos enseña responsabilidad personal. Muchas veces culpamos a los demás o a las circunstancias por lo que nos sucede. Es por mi familia, es por mi jefe, es por mi mala suerte. Y sí, hay condiciones externas reales, pero el budismo te pide mirar más profundo. ¿Cómo has respondido tú a esas condiciones? ¿Qué hábitos has repetido? ¿Qué palabras has elegido? ¿Qué pensamientos has alimentado como si fueran una mascota peligrosa? Esto no significa castigarte o sentirte culpable. Significa recuperar poder, porque si todo fuera solo mala suerte, no habría salida. Pero si hay causa, también hay posibilidad de cambio. En el budismo, hay una historia que lo explica con una analogía sencilla. Un discípulo preguntó a su maestro: ¿por qué algunas personas nacen en la pobreza y otras en la riqueza? ¿Por qué algunos parecen tener suerte y otros no? El maestro respondió algo así como: si plantas semillas de manzana, obtendrás manzanas. Si plantas espinas, obtendrás espinas. Cada vida es el resultado de innumerables acciones pasadas, y nuestras decisiones actuales
están sembrando las semillas del futuro. Fíjate, esto no es fatalismo, no es te lo mereces, no es aguanta y ya. Es una invitación a ver la vida como un campo. Y tú, cada día, estás sembrando. Incluso cuando crees que no siembras nada. Hay 3 formas principales de generar karma: pensamiento, palabra y acción. Lo que piensas se vuelve tono interno. El tono se vuelve palabra. La palabra se vuelve acto. El acto se vuelve destino cotidiano. Un pensamiento de odio puede parecer insignificante, pero si lo alimentas, se vuelve palabra hiriente y luego acción dañina. Por otro lado, un pensamiento de amor, gratitud o respeto puede transformar tu forma de hablar y actuar, creando armonía a tu alrededor. Por eso la atención plena no es una moda, es un escudo. La práctica de observar tu mente, aunque sea por segundos, te permite ver el momento exacto en que nace el karma, ese instante pequeño donde todavía puedes elegir, porque la mayoría de las veces no elegimos, reaccionamos. La ira habla por nosotros, el miedo decide por nosotros, el orgullo se sienta al volante y luego decimos, yo soy así, pero tú no eres tu reacción, tú estás entrenado en esa reacción y lo que está entrenado puede reentrenarse. Aquí hay un punto esencial del karma: la intención. No es lo mismo ayudar a alguien por interés personal que hacerlo desde el corazón. Aunque la acción externa parezca igual, la energía interna es distinta. La intención deja marca en tu mente, te convierte en alguien y, con el tiempo, ese alguien crea un mundo. Mira tu vida diaria cuando actúas con prisa, con ambición nerviosa, con necesidad de demostrar. ¿Qué siembras? Tal vez logras cosas, sí, pero también siembras tensión. Cuando actúas con honestidad, con paciencia, con una fuerza tranquila, quizá tardes más, pero siembras estabilidad, y esa estabilidad, con el tiempo, sostiene tu salud, tus relaciones, tu dinero incluso. Porque un corazón desordenado toma malas decisiones, y una mente clara, aunque cometa errores, aprende rápido y corrige. También es importante recordar que el karma no solo afecta tu vida personal, tiene un impacto colectivo. Tus decisiones influyen en tu familia, tu comunidad, tu ambiente de trabajo. Un hogar donde se grita sin freno crea niños tensos. Un equipo donde se humilla crea miedo. Una relación donde se miente crea sospecha. Y al revés, un gesto de empatía puede desactivar una cadena entera de violencia. Una palabra digna puede devolverle el centro a alguien que se estaba hundiendo. ¿Ves por qué esto es tan serio y tan hermoso? Porque significa que no estás viviendo aislado. Tu vida es una piedra en el lago, y el lago no termina en ti. Ahora te propongo algo práctico, sencillo y profundamente transformador. Durante una semana, observa estas 3 puertas: pensamiento, palabra y acción. No para juzgarte, sino para ver patrones. Cada vez que notes un pensamiento oscuro, celos, resentimiento, desprecio, no lo sigas como si fuera una verdad. Solo míralo y di por dentro: esto es una semilla. Y pregúntate, ¿quiero regar esto? Luego, cuida la palabra. Antes de hablar, una pausa breve, casi imperceptible. Esa pausa es libertad. Y por último, elige una acción pequeña, diaria, que sea buena semilla, un acto de generosidad sin anuncio, una honestidad aunque nadie mire, una disculpa sin orgullo. Y si el pasado pesa, recuerda esto: el pasado influye, pero no define. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar buenas semillas. No importa cuántas veces hayas cometido errores, siempre puedes empezar de nuevo. Eso también es budismo. No te encierra en lo que fuiste, te abre a lo que puedes cultivar. Cuando comprendes la ley de causa y efecto, dejas de verte como víctima del destino y empiezas a asumir la responsabilidad de tu existencia. Y eso, lejos de ser carga, es alivio, porque te devuelve el timón. Así, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntar algo más poderoso: ¿qué puedo aprender de esto? Esto, tío. Y con esa actitud, cada obstáculo deja de ser castigo y se convierte en maestro. Cada dolor deja de ser muro y se vuelve puerta.
En la próxima parte entraremos en otra raíz profunda del sufrimiento, el apego, ese impulso de aferrarnos a personas, cosas, emociones e ideas como si fueran permanentes. Y veremos, con calma, cómo soltar no significa perder, sino por fin respirar. Hay un tipo de dolor que todos conocemos, aunque no siempre sabemos nombrarlo. No es solo la tristeza por una pérdida, ni el cansancio por una preocupación. Es un dolor más fino, más pegajoso, como una mano invisible apretando por dentro. Es ese sufrimiento que aparece cuando la vida se mueve y nosotros nos negamos a movernos con ella. El budismo lo dice con una sencillez que puede doler al principio. Gran parte del sufrimiento surge del apego. Nos aferramos a personas, a cosas, a emociones e incluso a ideas. Nos aferramos a cómo deberían ser las cosas. Y lo hacemos porque creemos que ese aferrarnos nos dará seguridad, control, felicidad. Pero hay una ironía silenciosa: el apego promete paz y termina produciendo miedo. Aferrarse es vivir con el corazón en guardia. Piensa en esto con honestidad cuando te aferras a alguien. ¿Qué aparece junto al amor? Aparece el temor de perder, aparece la necesidad de controlar, aparece la comparación, aparece la ansiedad cuando tarda en responder, aparece la sensación de sin ti no puedo. Y ese sin ti no puedo no es amor, aunque se disfrace de amor. Es dependencia, es hambre emocional, es miedo disfrazado de romanticismo. Lo mismo ocurre con el dinero. El dinero, por sí mismo, no es impuro ni sagrado, es una herramienta. Pero cuando la mente se aferra al dinero como si fuera identidad, como si fuera garantía de valor personal, entonces empieza el sufrimiento, porque nunca es suficiente, porque siempre hay alguien con más, porque el mercado cambia, porque el cuerpo envejece, porque la vida no firma contratos. Y entonces, aunque tengas, vives como si te faltara. Ese es el apego: convertir algo externo en tu refugio y vivir aterrorizado de que el refugio se derrumbe. El budismo enseña que el problema del apego no es disfrutar, el problema es depender, creer que sin una relación, sin un trabajo, sin ciertas condiciones, no puedes estar en paz. Y cuando basamos nuestra paz en lo que no podemos controlar, el sufrimiento se vuelve inevitable, porque, tarde o temprano, aquello a lo que te aferras cambia, o se va, o se transforma, o te muestra una cara que no esperabas. Y ahí aparece la herida. No es solo lo que pierdes, es la idea de que no deberías perderlo. Es el golpe a la ilusión de permanencia. Por eso duele tanto, porque no solo se rompe un hecho, se rompe una fantasía. A veces el apego ni siquiera es a una persona o a una cosa, a veces es a una emoción. Hay quien se aferra a la tristeza como si fuera lealtad si suelto, traiciono lo que viví. Hay quien se aferra a la rabia como si fuera justicia si dejo de enojarme, el otro gana. Hay quien se aferra a la queja porque es su identidad si dejo de quejarme. ¿Quién soy? Y así, el apego se vuelve una prisión elegante. Te acostumbras a las rejas. Soltar, en cambio, suena fácil en palabras, pero es una revolución interna. Soltar no significa dejar de amar, no significa dejar de valorar, no significa volverte indiferente. Soltar significa aprender a disfrutar sin poseer, estar presente sin exigir permanencia, amar sin convertir al otro en tu propiedad, trabajar sin convertir el resultado en tu Dios, cuidar sin convertir el cuidado en control. Hay un amor que aprieta y hay un amor que libera. El primero dice: quédate, no cambies, sé como yo necesito. El segundo dice: te veo, te respeto y te amo sin cadenas. Ese segundo amor es más maduro, más masculino en el sentido noble, firme, protector, pero no posesivo, digno, pero no orgulloso. Es un amor que acompaña el flujo de la vida en lugar de pelearse con él. Cuando dejamos de aferrarnos, encontramos una libertad que antes no imaginábamos. Nos damos cuenta de que podemos disfrutar el presente sin miedo a perderlo. Y esto es esencial. El miedo a perder arruina lo que tienes. Hay personas que, mientras abrazan, ya están sufriendo la despedida. Mientras logran algo, ya están temiendo el fracaso. Mientras están sanas,
Ya están obsesionadas con enfermar. Eso es apego, vivir 2 veces el dolor y perderse el milagro sencillo de la hora. La verdadera paz surge cuando aprendemos a soltar lo que no podemos retener, porque aceptar que la vida cambia no te quita nada, te quita el autoengaño, y al quitar el autoengaño, te quita sufrimiento innecesario. Ahora, sé que hay una pregunta que aparece en el pecho. ¿Y si suelto, qué me queda? Esta pregunta la hace la mente que ha confundido aferrarse con vivir. Pero la vida no se sostiene por la fuerza de tu mano, se sostiene por condiciones. Y tú puedes participar en esas condiciones con sabiduría. Soltar no es perder interés por la vida. Soltar es dejar de vivir agarrado del borde. Es como cuando alguien se está ahogando y, por pánico, se aferra a quien intenta salvarlo y lo hunde también. A veces el apego es eso, pánico. Y la salida no es apretar más. La salida es soltar un poco, respirar, flotar y permitir que el agua te sostenga. El budismo insiste en algo profundamente práctico. El sufrimiento no viene solo de lo que ocurre, sino de la mente que se aferra. La mente que dice esto debería ser mío, esto debería durar, esto no debería cambiar. Esa mente crea fricción y la fricción, con el tiempo, quema. Por eso soltar no es una idea bonita, es una higiene del corazón. Te propongo un ejercicio sencillo, no para repetir frases, sino para ver tu vida con claridad. Elige una cosa a la que estés aferrado ahora mismo. Puede ser una persona, una meta, una imagen de ti mismo, una necesidad de aprobación, un miedo, incluso una rutina, y pregúntate con honestidad, ¿me aferro a esto por amor o por temor? ¿Este apego me trae paz o me roba la paz? Si esto cambiara mañana, ¿quién sería yo sin ello? No respondas rápido. Deja que la respuesta se asiente. Luego haz otra cosa. Todavía más valiente, observa qué conducta produce tu apego. Si te aferras a una persona, te vuelves controlador, te vuelves demandante, te vuelves inseguro. Si te aferras a una meta, te vuelves duro con tu familia, descuidas tu salud, pierdes el descanso. Si te aferras a tu imagen, te vuelves incapaz de pedir ayuda, te da vergüenza equivocarte. Ahí está el precio del apego, se paga en silencio, con ansiedad, con tensión, con relaciones que se vuelven campo de batalla. Y ahora viene el paso práctico, elegir una forma pequeña de soltar. Pequeña, no dramática. Por ejemplo, si tu apego es a la aprobación, suelta una explicación innecesaria. No justifiques tanto. Si tu apego es al control, delega una cosa mínima y acepta que no salga perfecta. Si tu apego es a una persona, practica un amor más limpio, escucha sin exigir, cuida sin vigilar, ofrece sin chantaje emocional. Si tu apego es a un resultado, haz tu parte con dignidad y aprende a descansar en la incertidumbre. Porque aquí hay una verdad que sostiene: tú no controlas lo que la vida trae, pero sí puedes controlar lo que alimentas dentro. Y cuando la mente aprende a soltar, ocurre algo precioso, la vida se vuelve más liviana. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de cargar con la segunda flecha. La primera flecha es el dolor inevitable, la pérdida, el cambio, la enfermedad, la decepción. La segunda flecha es la que tú mismo te clavas: no lo acepto, no debería, esto me destruye, sin esto no soy nada. El budismo te enseña a evitar la segunda flecha, y esa es una forma de libertad. Soltar es mirar lo que amas y decir: te agradezco, pero no te convierto en mi prisión. Es mirar una etapa que termina y decir: me dolerá, pero no me romperé. Es permitir que la vida se mueva sin que tú pierdas tu centro. En la próxima parte vamos a dar un paso complementario, no solo soltar el apego, sino aprender la aceptación profunda, esa que no se confunde con resignación. Veremos cómo fluir con la vida como el granjero de la historia zen puede cambiar por completo tu relación con lo que llamas bueno y malo, porque a veces lo que hoy parece pérdida era la puerta de tu libertad. La vida rara vez sigue el plan que imaginamos. Desde pequeños nos enseñan a luchar por lo que queremos, a esforzarnos, a empujar puertas y a sentir que si algo no sale como esperábamos, entonces algo está mal. Pero casi nadie nos enseña esta otra fuerza,
silenciosa y decisiva la aceptación. Y cuando digo aceptación, no hablo de resignación, no hablo de me aguanto ni de me rindo porque no puedo. Hablo de una claridad tranquila que mira la realidad sin maquillarla y sin pelearse con ella. Una mente que dice, esto es lo que hay, y desde ahí, recién desde ahí, decide. Porque a menudo sufrimos no por lo que sucede, sino por cómo nos resistimos a lo que sucede. Te lo digo con respeto, como quien no está dando un sermón, sino compartiendo una herramienta de vida. La resistencia es un gasto de energía enorme. Es como remar contra una corriente que no se detendrá porque tú estés cansado. Y mientras remas, no aprendes a navegar, solo te agotas, te amamargas, te vuelves duro por dentro. En el budismo, aceptar es reconocer la realidad tal como es, sin juicio y sin rechazo. Es soltar la necesidad de que las cosas sean distintas para poder estar en paz con lo que ya existe. No significa que te guste, no significa que lo apruebes, significa que lo ves. Y al verlo, dejas de multiplicarlo con rabia. Piensa en la frase que nos destruye por dentro. Esto no debería estar pasando. Y ahora mira lo que ocurre cuando esa frase se repite durante días, meses, años. Tu mente se convierte en un campo de batalla. Y en un campo de batalla, incluso lo pequeño duele como una guerra. El budismo enseña que todo lo que ocurre en nuestra vida es parte de un entramado de causas y condiciones. Nada sucede porque sí. Y aunque no siempre entendamos el motivo en el momento, cada experiencia trae una enseñanza. Incluso si esa enseñanza llega tarde, incluso si llega como una cicatriz. Por eso, en lugar de luchar contra lo inevitable, el entrenamiento es simple, directo, humano. ¿Qué puedo aprender de esto? Hay un relato zen que resume esto con una fuerza impresionante, precisamente porque no intenta convencerte, solo te muestra. Un granjero tenía un caballo. Un día, el caballo se le escapó. Los vecinos vinieron a consolarlo, ¡qué desgracia! El granjero respondió, quién sabe si es bueno o malo. Días después, el caballo regresó acompañado de varios caballos salvajes. Los vecinos celebraron, ¡qué fortuna! El granjero repitió, quién sabe si es bueno o malo. Poco después, su hijo intentó domar uno de esos caballos. Cayó y se rompió la pierna. Otra vez los vecinos, ¡qué mala suerte! Y otra vez, el granjero, quién sabe si es bueno o malo. Semanas después, el ejército llegó al pueblo para reclutar jóvenes para la guerra, pero dejaron al hijo del granjero por estar herido. Lo que parecía malo resultó bueno, y lo que parecía bueno pudo haber sido malo. Esta historia no te pide que te vuelvas indiferente, te pide que te vuelvas profundo, te pide que no declares sentencia sobre la vida con una sola escena, como si tuvieras el guión completo, porque muchas veces lo que hoy te rompe, mañana te salva, y lo que hoy te entusiasma, mañana te enseña humildad, aceptación. Entonces, es dejar de vivir con el juicio apresurado, es aprender a decir todavía no sé, y ese todavía no sé es sabiduría, es una pausa limpia, es espacio interior. Ahora bien, aceptación no significa pasividad. Esta parte es crucial. Aceptar no es aguantar abusos, no es tolerar lo intolerable, no es quedarte donde te destruyen. En el budismo, la aceptación madura convive con la acción correcta. Hay cosas que podemos cambiar y debemos cambiarlas. Hay decisiones que debemos tomar, conversaciones que debemos tener, límites que debemos poner. La sabiduría está en distinguir entre lo que puedo cambiar y lo que debo aceptar. Si algo te causa sufrimiento y puedes cambiarlo con acción consciente, hablar con honestidad, pedir ayuda, ordenar tus finanzas, cuidar tu salud, salir de un ambiente tóxico, entonces actúa. Con calma, pero actúa. La aceptación aquí significa veo lo que es y elijo lo que corresponde, sin drama, sin odio, sin autoengaño. Pero si algo está fuera de tu control, una pérdida que ya ocurrió, la decisión de otra persona, el pasado, el tiempo, el envejecimiento, una enfermedad que exige proceso, entonces luchar contra eso solo traerá más angustia. La aceptación aquí significa esto está aquí, y aunque no lo elija, puedo elegir mi postura frente a ello. Es como sostener una piedra caliente.
Cuanto más la aprietas, más te quemas. Soltar no hace que la piedra desaparezca, pero evita que te destruya la mano. La práctica de la aceptación se fortalece con la meditación y la atención plena. Cuando meditamos, aprendemos a observar pensamientos sin juzgarlos ni intentar controlarlos a la fuerza. Nos damos cuenta de que las emociones vienen y van, como nubes, y, con el tiempo, esa habilidad se traslada a la vida en vez de reaccionar como un incendio. Respondemos como una llama estable. Una práctica simple. Para hoy, cuando algo te incomode, no corras, no te distraigas, no te expliques demasiado. Detente un segundo y nómbralo. Esto es frustración, esto es miedo, esto es tristeza. Solo nombrarlo ya es aceptar, porque lo que no se acepta se convierte en sombra, y lo que se mira con claridad pierde parte de su poder. Otro gran desafío es aceptar a los demás tal como son. Aquí la mayoría se rompe, porque queremos que la gente sea como nos conviene, que sea más cariñosa, más estable, más madura, más como nosotros. Pero cada persona carga su propio proceso, su propio karma, su propia historia, y sufrir porque alguien no es quien tú quisieras que sea es una de las formas más comunes de sufrimiento. Aceptar a los demás no significa aprobar todo. Si alguien te trata mal, no significa que debas tolerarlo. Significa algo más sutil aceptar que esa persona es como es, y desde esa realidad, decidir qué lugar le das en tu vida, sin fantasías, sin excusas, sin esperar que cambie para que tú puedas estar en paz. La aceptación real es adulta, mira el hecho y actúa en consecuencia. Si alguien miente, lo aceptas, miente, y decides, yo no construyo mi paz sobre alguien que miente. Si alguien no está disponible emocionalmente, lo aceptas, no está disponible, y decides, yo no mendigo amor. Esa es aceptación con dignidad. Y luego está la aceptación más difícil, aceptarte a ti mismo. Muchos de nosotros llevamos un juez adentro, un juez que castiga por errores antiguos, que compara, que exige, que humilla, y esa voz, aunque suene motivadora, en realidad desgasta el alma. En el budismo, la compasión no es un lujo emocional, es una práctica de salud interior. Aceptarte no significa que no quieras mejorar, significa que dejas de pelear contigo mientras caminas. Puedes decir me equivoqué y sigo siendo digno. Puedes decir tengo miedo y aún así puedo avanzar. Puedes decir hoy no puedo con todo y eso no me hace menos. Hay una fortaleza silenciosa en esa clase de aceptación. No es debilidad, es madurez. La vida es un equilibrio de momentos difíciles y momentos felices. Cuando aprendemos a aceptar ambos con la misma serenidad, aparece una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no es euforia, es estabilidad, es ecuanimidad. Es como un árbol que se mueve con el viento, pero no se quiebra en cada ráfaga. Y para aterrizar esto en algo práctico, te dejo un ejercicio de 3 pasos, sencillo como el agua. Primero pregúntate, ¿esto es controlable? Si lo es, elige una acción pequeña hoy, pequeña, pero real. Segundo, si no es controlable, pregúntate, ¿qué parte de mi resistencia puedo soltar? A veces, es solo relajar la mandíbula, bajar los hombros, respirar. Tercero, pregúntate, ¿qué aprendizaje podría estar escondido aquí? No lo fuerces, solo deja la pregunta abierta, como una lámpara encendida, porque aceptar la vida tal como es no te hace menos ambicioso, te hace más libre, te quita la carga de la lucha inútil y te devuelve la energía para lo que sí importa, vivir con conciencia. En la próxima parte iremos más profundo, hablaremos de las lecciones ocultas en la adversidad, de por qué, a veces, la vida enseña con fuego, y aún así, ese fuego puede purificar, fortalecer y revelar lo esencial. A lo largo de la vida enfrentamos momentos difíciles que, en el instante en que ocurren, parecen no tener sentido. Pérdidas, fracasos, enfermedades, conflictos, despedidas, situaciones que nos desafían con una fuerza que no habíamos pedido. Y en esos momentos, casi siempre aparece la misma pregunta, como un puño cerrado dentro del pecho. ¿Por qué? Pero el budismo,
con su manera lenta y profunda de mirar, no se queda atrapado en el porqué, porque sabe algo que a la mente herida le cuesta aceptar, que la vida no siempre se explica, pero casi siempre se comprende con el tiempo, y que cada adversidad trae consigo una lección, aunque no siempre la veamos de inmediato. Cuando algo no sale como esperábamos, solemos reaccionar con resistencia, enojo o tristeza. Es humano, es normal, pero si observamos con atención, podemos descubrir que incluso en los momentos más oscuros hay una enseñanza oculta. Nada en la vida es inútil si sabemos cómo transformar el sufrimiento en sabiduría. Aquí entra uno de los principios más delicados y más poderosos del budismo: todo es interdependiente. Nada sucede de manera aislada, como si fuera un rayo caprichoso cayendo sobre tu cabeza. Todo surge como resultado de una serie de causas y condiciones. Muchas veces, lo que hoy vemos como un obstáculo es en realidad un paso necesario en nuestro crecimiento. Algo que hoy nos duele puede estar preparando el camino para algo mejor, o, más exactamente, para una versión más lúcida de nosotros mismos. Lo sé, suena bonito cuando uno está en calma, pero cuando estás en medio del dolor, esas palabras pueden parecer lejanas. Por eso no quiero darte consuelo rápido. Quiero darte una forma de mirar que no niega el sufrimiento, pero tampoco se arrodilla ante él. Hay una historia que se cuenta en distintas tradiciones budistas y que ilustra esto de manera casi brutal. Un discípulo encontró una oruga luchando por salir de su capullo. La vio esforzarse, temblar, empujar y pensó: pobre, está sufriendo. Conmovido, decidió ayudarla. Abrió el capullo con sus manos para facilitarle la salida. La mariposa emergió, pero no pudo volar. Sus alas no se habían desarrollado por completo, porque el esfuerzo de salir del capullo era precisamente lo que las fortalecía. Dicho de otra manera, a veces, el proceso que queremos evitar es el proceso que nos construye. Del mismo modo, nuestras dificultades nos ayudan a desarrollar las cualidades que necesitamos para avanzar en la vida. El sufrimiento puede ser un maestro si estamos dispuestos a escucharlo. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a crecer. Nos muestra nuestras debilidades y nos da la oportunidad de convertirlas en fortalezas. Y aquí hay una frase que, si la dejas caer despacio dentro de ti, puede cambiar tu postura ante la vida. En la vida, no siempre obtenemos lo que queremos, pero muchas veces obtenemos lo que necesitamos para evolucionar. Una relación que termina puede enseñarnos el valor de la independencia. Un fracaso laboral puede mostrarnos que es hora de redirigir nuestro camino. Un problema de salud puede recordarnos la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Nada es en vano si estamos abiertos a aprender. Pero claro, ¿cómo se aprende cuando duele? ¿Cómo se aprende cuando el corazón está cansado? Primero, aceptando algo que la mente humana no quiere escuchar. La mente tiende a resistirse al dolor. Quiere evitarlo, ignorarlo o eliminarlo lo más rápido posible. Y esa reacción automática es comprensible, pero muchas veces nos roba la enseñanza. Porque el dolor, cuando se enfrenta con conciencia, tiene el poder de transformarnos. Es como el fuego que purifica el oro, eliminando lo innecesario para revelar su verdadera esencia. Ahora, cuidado, esto no significa romantizar el sufrimiento, no significa buscar dolor, no significa justificar injusticias. Significa reconocer que cuando el dolor llega porque llega, puedes atravesarlo de dos maneras: con los ojos cerrados, peleando contra él, o con los ojos abiertos, preguntándote qué te está mostrando. Cuando algo nos duele, podemos verlo como una señal de que hay algo que debemos trabajar en nosotros mismos. Si una crítica nos afecta demasiado, quizás sea una oportunidad para fortalecer nuestra autoestima. Si una pérdida nos deja devastados, tal vez sea el momento de aprender a soltar con amor. Cada emoción difícil nos muestra una parte de nosotros que necesita ser comprendida y sanada. Aceptarlas no significa rendirse ante ellas, significa verlas como maestras en nuestro camino. Y aquí aparece la gran diferencia entre dos vidas. Dos personas pueden vivir lo mismo: una ruptura, una crisis, una caída, y salir completamente distintas. Una sale amarga, desconfiada, cerrada. La otra sale más humilde, más fuerte, más compasiva. ¿Qué cambió? No el hecho, cambió la interpretación.
cambió la conciencia con la que se atravesó la tormenta. En el budismo se enseña que podemos tomar cada obstáculo como una maldición o como una oportunidad para crecer. La forma en que elegimos interpretarlos define nuestra experiencia, y esto no es filosofía de salón, es supervivencia emocional. Te propongo un ejercicio útil, concreto, que puedes hacer sin necesidad de creer en nada. Escribe, aunque sea en tu móvil, 3 momentos difíciles que hayas enfrentado. No los elijas para quedar bien, elige los que de verdad te marcaron. Luego responde, con brutal honestidad, ¿qué aprendí de esto? Aunque fuera o pila a la fuerza, ¿qué parte de mí se hizo más fuerte? ¿Qué parte de mí se hizo más consciente? ¿Qué parte de mí dejó de ser ingenua? ¿Qué parte de mí se volvió más humana? Puede que descubras algo incómodo y precioso que gracias a esas dificultades desarrollaste resiliencia, compasión, madurez. Incluso los eventos más dolorosos pueden tener un propósito si los vemos con ojos de aprendizaje. Y si hoy estás en medio de una adversidad y todavía no puedes ver el sentido, no te exijas verlo. Hay heridas que primero se viven, luego se lloran, y solo después se comprenden. El budismo no te pide que entiendas rápido, te pide que no te pierdas en la desesperación, te pide que no te conviertas en tu dolor, te pide que recuerdes que el dolor es una experiencia, no tu identidad. Por eso, en lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, el budismo nos invita a preguntarnos ¿para qué? Parece una diferencia pequeña, pero por dentro es un terremoto. ¿Para qué abre una puerta? ¿Por qué a veces construye una cárcel? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser mirada? ¿Qué necesidad no atendida está gritando aquí? ¿Qué límite no puesto me trajo hasta este punto? ¿Qué verdad evitada me obligó a aprender por la vía dura? No respondas todas, elige una. Y si no sale la respuesta, quédate con la pregunta como quien sostiene una lámpara encendida en la noche. A veces la respuesta no llega como pensamiento, llega como decisión, como cambio de hábito, como un basta que por fin te atreves a decir, como un necesito ayuda que por fin pronuncias sin vergüenza. Porque el sufrimiento no está aquí para destruirte, está aquí muchas veces para despertarte. Y algo más cuando empiezas a mirar así, también cambia tu relación con el futuro. Ya no lo ves como una amenaza constante, sino como un camino donde puedes crecer. Empiezas a confiar en algo sencillo: si he superado lo que ya superé, también podré con esto. No porque seas invencible, sino porque eres humano, y el ser humano cuando despierta tiene una capacidad enorme de recomponerse. Ahora bien, para poder ver las lecciones, hace falta un ingrediente: presencia. Una mente que corre en círculos no ve. Una mente que se ahoga en pasado y futuro no escucha. Y aquí es donde la práctica budista se vuelve extremadamente práctica atención plena. Volver al presente no como un eslogan, sino como un método para no perderte. En la próxima parte vamos a entrar en esa herramienta, la atención plena, el arte de vivir aquí y ahora, porque solo una mente presente puede reconocer la enseñanza mientras sucede. Solo una mente presente puede transformar el dolor en claridad, y solo una mente presente puede sentir, incluso en medio del caos, ese pequeño espacio donde empieza la libertad. La mente humana tiene un hábito curioso: se va, se escapa, se exilia. Puede estar en una mesa con la familia y al mismo tiempo estar en una discusión de hace 3 años. Puede estar en la cama y al mismo tiempo estar en un escenario que todavía no existe, imaginando problemas futuros como si fueran reales. Y así vivimos físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. El budismo observa esto con una lucidez casi tierna y dice: ahí está una gran parte del sufrimiento, porque cuando la mente vive atrapada en el pasado, revive heridas, culpa, nostalgia, resentimiento. Y cuando vive atrapada en el futuro, fabrica ansiedad, expectativa, miedo. Pero el presente, el único momento donde realmente ocurre la vida, queda abandonado. Por eso, una de las prácticas más poderosas del budismo es la atención plena mindfulness. No como moda, no como técnica de productividad, sino como un acto de retorno, volver a casa. Vivir el presente no significa negar lo que pasó ni dejar de planificar.
significa no perderte en lo que no está, significa anclarte aquí, en lo único que es real este instante, y desde aquí, actuar con más claridad. Piénsalo cuando estás preocupado por el futuro. Tu mente crea escenarios imaginarios. Algunos jamás ocurrirán, pero tu cuerpo reacciona igual, acelera el corazón, tensa los hombros, aprieta la mandíbula, te roba el sueño y te deja agotado por una guerra que todavía no empezó y que quizá nunca empezará. La atención plena te devuelve un poder simple: elegir dónde pones la mente. En el budismo se dice que la mente es como un mono inquieto saltando de un pensamiento a otro sin descanso. La práctica no consiste en matar al mono, consiste en entrenarlo, en enseñarle, poco a poco, a quedarse, a respirar, a mirar. La meditación, en este sentido, no es sentarse a poner la mente en blanco. Eso es un mito. Meditar es observar, es darte cuenta de que estás pensando, sin quedar secuestrado por el pensamiento. Es ver la emoción, sin convertirte en la emoción. Y esa distancia pequeña, pero real, es libertad. Un ejercicio básico de mindfulness es centrarse en la respiración, observar cómo el aire entra y sale sin intentar controlarlo. Solo observar, y cada vez que la mente se vaya, porque se irá, simplemente vuelves, sin violencia, sin insultarte, sin frustración, como un padre paciente que toma la mano de un niño y lo trae de vuelta a casa, una y otra vez. Esa repetición no es fracaso, es entrenamiento. La atención plena no significa eliminar todos los pensamientos. Significa dejar de creerles automáticamente. Significa entender que un pensamiento es solo un pensamiento, no necesariamente un hecho, no necesariamente una sentencia, no necesariamente tú. Imagina que tu mente es un cielo y tus pensamientos son nubes que pasan. No necesitas aferrarte a ninguna nube. No necesitas pelear para que se vaya, solo la observas y la dejas pasar. Esa imagen, que parece poética, es una herramienta concreta. Te enseña a no agarrar cada nube como si fuera el destino, porque eso hacemos muchas veces. Agarramos un pensamiento y lo convertimos en identidad. Soy un fracaso, nadie me ama, todo va a salir mal, no voy a poder. Y entonces, sin darnos cuenta, vivimos dentro de una historia que nuestra mente inventó. Eso es sufrimiento creado. Cuando vivimos con atención plena, descubrimos que muchas de nuestras preocupaciones son innecesarias. Nos damos cuenta de que el sufrimiento surge cuando estamos atrapados en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Pero cuando nos anclamos en el presente, aparece una paz que no depende de las circunstancias externas. Esto no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que la vida se vuelve más real. Y lo real, aunque duro, se puede habitar. La imaginación catastrófica, en cambio, es un monstruo sin forma que no puedes enfrentar porque cambia cada segundo. Además, el mindfulness te enseña algo que vale oro en la vida diaria: responder en lugar de reaccionar. Muchas veces actuamos por impulso. Nos dejamos llevar por la ira, el miedo o la frustración. Contestamos un mensaje con veneno, gritamos, cortamos, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. O, al revés, tragamos silencio hasta explotar. Eso también es reacción automática. Pero cuando estás presente, aparece un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Ese espacio puede ser un segundo, pero en ese segundo puedes elegir, puedes respirar, puedes no escalar el conflicto, puedes decir, déjame pensarlo, puedes guardar silencio, puedes hablar con firmeza sin destruir. Ese espacio es una práctica espiritual y al mismo tiempo una herramienta emocional de alto nivel. El budismo dice que cada momento es una oportunidad para despertar. No necesitas un retiro en una montaña, no necesitas incienso ni rituales. Puedes practicar atención plena lavándote las manos, tomando un té, escuchando el canto de un pájaro, sintiendo el agua caer sobre tu piel en la ducha. La vida está sucediendo ahora mismo y cada instante, si lo miras, es valioso. La mayoría vivimos en un estado de distracción constante. Revisamos el teléfono mientras hablamos con alguien, pensamos en el trabajo mientras estamos con la familia, repasamos preocupaciones mientras comemos.
Estamos físicamente en un lugar, pero nuestra mente está en otro, y eso nos impide disfrutar la vida y aumenta nuestro estrés. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestra capacidad de estar aquí, y al estar aquí, muchas cosas cambian sin que tengas que forzarlas, porque cuando estás presente, puedes notar tus hábitos, puedes notar lo que te hace daño, puedes notar lo que te calma, puedes notar tu propia dureza, y al notarlo, se abre la posibilidad de elegir distinto. Y aquí hay un punto precioso. Muchas personas buscan la felicidad como si fuera algo que alcanzarán en el futuro, cuando consiga un mejor trabajo, cuando encuentre a la pareja ideal, cuando logre tal objetivo. Pero la felicidad no está en el futuro, está en cómo vives el presente. Si no aprendes a estar presente ahora, siempre estarás persiguiendo algo que parece inalcanzable, porque incluso cuando lo consigas, tu mente ya estará en el siguiente deseo. Mindfulness rompe esa cadena, te devuelve a lo que ya tienes el ahora, y en el ahora hay belleza. Hay pequeños detalles que solemos pasar por alto: la luz entrando por una ventana, el sabor de una comida, la risa de alguien, el simple hecho de respirar. Parece básico, pero lo básico es lo que sostiene. Te propongo 3 prácticas pequeñas para empezar hoy, sin complicaciones. Primera, al despertar, antes de tocar el teléfono, respira conscientemente 10 veces. Solo eso, siente el aire. Y pregúntate: ¿cómo está mi mente hoy? Sin juicio. Segunda, elige una actividad cotidiana: comer, caminar, ducharte, y hazla durante 1 minuto con total presencia, sin multitarea, sin prisa. Solo 1 minuto. 1 minuto de presencia es como una gota de agua en un desierto mental. Tercera, cuando notes una emoción fuerte, no actúes en caliente. Detente, nómbrala, respira y espera 20 segundos antes de responder. Esos 20 segundos pueden salvar una relación, un día, una decisión, porque la atención plena no es un concepto abstracto, es una herramienta práctica para encontrar paz en medio del caos. Te recuerda que la vida no está en el pasado ni en el futuro, sino aquí y ahora. Y cuando aprendes a vivir en el presente, descubres que la felicidad no es algo que debes alcanzar, sino algo que puedes experimentar en este mismo instante. En la siguiente parte vamos a ir un paso más allá: cómo transformar la mente del dolor a la claridad, porque la mente puede ser tu mejor aliada o tu mayor fuente de sufrimiento. Y el budismo no te pide que elimines el dolor de la vida, te pide que entiendas el dolor y dejes de alimentarlo con historias que te rompen. Hay algo que el budismo repite con una serenidad firme, casi como un recordatorio para días difíciles: no es solo lo que nos sucede lo que nos hace sufrir, sino cómo lo interpretamos. Eso no significa que lo que pasa no importe. Importa, duele, deja marca. Pero la mente, esa voz interna que nunca calla del todo, tiene el poder de convertir una herida en una cárcel o en un umbral de comprensión. Y ahí se juega gran parte de nuestra libertad. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu mayor fuente de sufrimiento. La mayoría de las veces vivimos en automático, reaccionamos, no respondemos. Un comentario nos enciende, una demora nos desespera, una mirada nos dispara inseguridad, un error nos hunde en culpa, y creemos que así somos, cuando en realidad así estamos condicionados por hábitos, por experiencias pasadas, por miedos aprendidos, por historias que repetimos sin darnos cuenta. El budismo enseña que la mente es como un lente. Si el lente está sucio, todo se ve distorsionado. Y lo curioso es esto: muchas veces intentamos cambiar el mundo para estar bien, sin darnos cuenta de que el lente es el que necesita limpieza. Hay un relato que lo explica de forma sencilla. Un rey quería cubrir todo su reino con cuero para que nadie caminara sobre piedras afiladas. Un sabio le dijo, en vez de cubrir la tierra entera: cubre solo tus pies. Así nacieron las sandalias. La enseñanza es directa. No siempre puedes cambiar todo lo de afuera, pero sí puedes cambiar la forma en que caminas por la vida. Transformar la mente no es un acto místico, es entrenamiento, es práctica, es volver una y otra vez
a observar lo que ocurre dentro sin dejarte arrastrar, porque el sufrimiento no nace únicamente de una situación, nace cuando te identificas completamente con lo que piensas y sientes. Cuando dices soy mi miedo, soy mi tristeza, soy mi ansiedad, soy mi fracaso, y esa identificación es como sellar una puerta desde dentro. Pero si aprendes a observar, algo cambia. Te das cuenta de que una emoción es una ola y tú no eres la ola, tú eres el océano que puede sostenerla. Te das cuenta de que un pensamiento es una nube y tú no eres la nube, tú eres el cielo por donde pasa. Esto parece poesía hasta que un día lo vives, y cuando lo vives, deja de ser poesía, se vuelve una salida real. A través de la meditación y la autoobservación, podemos entrenar nuestra mente para dejar de actuar por impulso y empezar a vivir con más claridad y serenidad. Y aquí está lo importante, no se trata de eliminar el sufrimiento, se trata de comprenderlo. Cada emoción difícil es una oportunidad para crecer, no porque sea agradable, sino porque te muestra algo, te muestra un miedo, una herida, una necesidad no atendida, un apego. Y cuando lo ves, ya no estás ciego. Y cuando no estás ciego, puedes elegir. Muchas personas temen mirar su mente porque piensan que encontrarán oscuridad. Y sí, a veces encuentras oscuridad, pero no para condenarte, para comprenderte, para sanar. Porque la oscuridad que no se mira se vuelve sombra, y la sombra dirige tu vida desde atrás. La autoobservación es como encender una luz en una habitación donde has estado tropezando. Al principio te incomoda ver el desorden, pero luego, por fin, puedes ordenar. El budismo habla de iluminación, y conviene aclararlo, la iluminación no es un rayo sobrenatural que te vuelve intocable. No es un estado reservado para monjes en una cueva. Iluminarse, en su sentido más humano, es ver la realidad con claridad, sin las distorsiones del miedo, el apego o la resistencia. Ver que las cosas cambian. Ver que tus pensamientos no son tú, ver que puedes vivir con conciencia. Y en ese ver, hay una libertad que no depende de que la vida sea perfecta, porque incluso si tu entorno no cambia de inmediato, tu relación con el entorno puede transformarse por completo. Antes, una crítica te destruía, ahora la observas, la evalúas, tomas lo útil y sueltas el veneno. Antes, un problema te hacía reaccionar con ira. Ahora, respiras y respondes con firmeza. Antes, un miedo te paralizaba. Ahora, lo reconoces y caminas con él, sin obedecerlo. Eso es transformación mental. Y esa transformación ocurre en lo pequeño, no en lo espectacular. Ocurre cuando, en vez de alimentar un pensamiento negativo durante horas, lo notas al minuto. Ocurre cuando, en vez de hablar desde la herida, te das una pausa. Ocurre cuando, en vez de repetir un patrón de siempre, eliges una respuesta nueva. Ocurre cuando, en vez de identificarte con el drama, vuelves a la respiración. Hay una enseñanza budista muy directa entre el estímulo y la respuesta. Hay un espacio. En ese espacio está tu poder. En ese espacio está tu libertad. Y la práctica espiritual consiste en ensanchar ese espacio. ¿Y cómo se ensancha? Con repetición, con paciencia, con humildad, con práctica diaria. Te propongo una práctica para esta parte, como guía concreta, sencilla, pero profunda. Durante el día, cada vez que notes que tu mente se está hundiendo en una historia dolorosa, culpa, miedo, resentimiento, catastrofismo, haz 3 pasos. Primero, detente y nombra lo que ocurre. Estoy pensando, estoy anticipando, estoy rumiando. Segundo, vuelve al cuerpo. Siente la respiración, siente los pies, siente el contacto con la silla. Tercero, pregúntate, ¿esto es un hecho o una interpretación? Y si es interpretación, pregúntate, ¿hay una interpretación más amplia, más compasiva, más realista? No estás negando la realidad, estás limpiando el lente. Y poco a poco, esa práctica cambia algo enorme. Dejas de vivir como un esclavo de la mente. Empiezas a vivir como un testigo consciente. Y desde ahí, la vida se vuelve menos pesada. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque tú ya no te hundes con ellas. Ahora bien,
Hay un lugar donde esta transformación se pone a prueba como en ningún otro: el dolor verdadero, la pérdida, el fracaso real, la decepción profunda, la enfermedad, la soledad. Ese es el territorio donde la filosofía se vuelve carne. Y ahí el budismo ofrece una enseñanza difícil pero liberadora: el sufrimiento puede ser un maestro. En la próxima parte vamos a entrar de lleno en eso, el propósito oculto del sufrimiento, no para justificarlo, sino para entender cómo puede transformarnos. Hablaremos de una historia sencilla, la sal en el agua, que revela por qué a veces el dolor nos amarga y cómo expandir la mente puede cambiar nuestra relación con él. El dolor es una de las experiencias más universales del ser humano. Nadie escapa a la pérdida, al fracaso o a la decepción. Puedes tener éxito, puedes tener amor, puedes tener momentos luminosos, y aún así, tarde o temprano, la vida te mostrará su lado áspero, no porque te odie, no porque te castigue, simplemente porque así es: la existencia cambia, se rompe, se mueve. Pero hay una diferencia decisiva entre sufrir y quedarte atrapado en el sufrimiento. En el budismo se enseña algo que al principio cuesta aceptar: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento innecesario es opcional. Y no es una frase para ser fuerte, es una invitación a mirar cómo la mente, cuando se asusta, añade capas y capas de resistencia al dolor natural, hasta convertirlo en una tormenta interminable. Cuando algo nos duele, la primera reacción suele ser resistirnos. Queremos que el problema desaparezca, que la situación cambie, que todo vuelva a ser como antes. Queremos garantías, queremos control, queremos una explicación rápida que calme el miedo. Pero, ¿y si el sufrimiento no estuviera ahí para castigarte, sino para transformarte? Esta pregunta no pretende romantizar el dolor, pretende abrir una puerta. Muchas de las grandes enseñanzas de la vida llegan a través de lo incómodo, como el fuego que purifica el oro. Las dificultades nos moldean, eliminan lo innecesario, exponen lo que no estaba sano y revelan una fuerza interior que, en tiempos de calma, ni siquiera sabías que tenías. A veces el sufrimiento llega como un maestro disfrazado. No entra con sonrisa, entra con golpe, pero trae una lección. Hay una historia budista que ilustra esto con una simplicidad que corta como cuchillo. Un discípulo se quejaba con su maestro: mi vida es injusta, todo está en mi contra, nada sale como quiero. El maestro no discutió, no lo corrigió con sermones. Le pidió que trajera un puñado de sal y lo pusiera en un vaso de agua. Luego le dijo que bebiera. El discípulo hizo una mueca, estaba amargo, casi insoportable. Entonces el maestro lo llevó a un lago. Le pidió que echara la misma cantidad de sal y luego probara el agua. Esta vez, el discípulo dijo que el agua seguía siendo pura. El maestro sonrió y dijo: más o menos así. El sufrimiento en la vida es como la sal. No cambia. Lo que cambia es el recipiente en el que lo colocas. Si quieres que tu sufrimiento sea menos amargo, expande tu perspectiva. Detente un segundo y deja que esto repose dentro de ti. Porque cuando estamos enfocados solo en el dolor lo llena todo. Se vuelve la habitación entera, se vuelve tu identidad, se vuelve tu futuro. Pero cuando amplías la visión, cuando recuerdas que tu vida es más grande que este episodio, que tu historia no se reduce a esta herida, el dolor sigue estando, pero ya no te devora. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿para qué me está pasando? Esa pregunta no elimina la tristeza, pero cambia el rumbo. Te mueve del papel de víctima al papel de aprendiz. Y cuando te conviertes en aprendiz, el sufrimiento deja de ser un muro y se vuelve un umbral. Muchas veces, las peores experiencias terminan llevándonos a los mayores aprendizajes. Lo que parecía una tragedia, con el tiempo, se revela como una redirección. Perder un trabajo puede llevarte a descubrir una vocación más auténtica. Una ruptura puede enseñarte el valor del amor propio. Una crisis personal puede despertarte y hacerte ver la vida con otros ojos. En el momento no lo entiendes, en el momento solo duele, pero luego algo en ti se ordena de otra manera. Y aquí entra la segunda verdad de esta parte, que es dura pero necesaria. Sin caos no hay transformación. La comodidad es un estado que todos buscamos, y no está mal buscar estabilidad,
El problema es confundir estabilidad con evolución. Cuando todo está bajo control, cuando la vida fluye sin sobresaltos, tendemos a quedarnos donde estamos. Nos aferramos a lo conocido, evitamos riesgos, repetimos hábitos y la vida, que no es enemiga pero tampoco es cómplice de tu estancamiento, a veces introduce caos para que despiertes. Imagina una semilla. Si permanece en la superficie, jamás se convertirá en árbol. Necesita ser enterrada en la oscuridad. Necesita romperse desde dentro. Necesita atravesar la tierra antes de ver la luz. Nadie mira una semilla bajo tierra y dice, ¡qué éxito! Parece silencio, parece muerte, parece nada. Y sin embargo, ahí ocurre lo esencial, la transformación. Lo mismo ocurre contigo. Hay otra historia, la has escuchado quizá, pero hoy quiero que la sientas sobre una mariposa que lucha por salir de su capullo. Un discípulo, conmovido, quiso ayudarla y abrió el capullo con sus manos. La mariposa salió, pero sus alas eran débiles y no pudo volar. El maestro explicó el esfuerzo de salir del capullo era lo que fortalecía sus alas. Sin esa lucha, no había vuelo. El caos, muchas veces, es el capullo apretando. Es la vida obligándote a desarrollar alas que todavía no tenías. No significa que debas agradecer el dolor como si fuera un regalo bonito. Significa que puedes dejar de verlo únicamente como enemigo. Significa que puedes preguntarte, ¿qué cambio está tratando de impulsarme esta situación? ¿Qué parte de mí estaba dormida y ahora se está despertando a la fuerza? Porque si miras atrás, con honestidad, verás que las mayores transformaciones no ocurrieron en momentos de calma. Ocurrieron en crisis, ocurrieron en pérdidas, ocurrieron en noches donde sentías que no ibas a poder y pudiste. Aceptar esto no es disfrutar del sufrimiento, es comprender el proceso, es entender que el caos puede ser el motor del cambio, que una puerta que se cierra puede estar evitando que entres en un lugar que no era para ti, que un obstáculo puede estar redirigiéndote hacia un camino más verdadero, que un derrumbe puede estar derribando una vida que ya no era honesta contigo. El budismo no te promete que todo será fácil, te promete algo más real, que todo puede ser camino, incluso lo difícil. Y para que esto no se quede en palabras, te dejo una práctica simple, como una herramienta para atravesar tormentas sin perder el centro. La próxima vez que sientas que estás en caos, confusión, pérdida, incertidumbre, hazte estas 3 preguntas, despacio. Primera, ¿qué está muriendo en mí? Puede ser una etapa, una idea, una identidad, una ilusión, una expectativa. A veces duele porque algo está terminando y tú todavía lo estás abrazando como si no hubiera final. Segunda, ¿qué están haciendo en mí? Tal vez una fuerza, un límite, una claridad, una humildad, una nueva forma de amar, una nueva manera de trabajar. A veces el nacimiento es silencioso y no tiene forma todavía, pero está ahí. Tercera, ¿qué me está pidiendo la vida que deje de alimentar un hábito, una relación tóxica, una autoexigencia cruel, una dependencia, una mentira interna? El caos, muchas veces, señala lo que ya no puede seguir igual. Si hoy estás viviendo un dolor que te parece demasiado, no te obligues a verlo como bendición. Eso sería violencia emocional. Solo míralo como realidad y luego, con una dignidad tranquila, dile a tu corazón: esto duele, pero no me define. Esto es una etapa, no mi destino. Esto está aquí, pero yo también estoy aquí. Porque después del caos, si caminas con conciencia, llega una nueva versión de ti, más fuerte, más consciente, más libre. En la próxima parte entraremos en el Dharma, ese orden invisible de la vida que a veces no vemos mientras ocurre, pero que con el tiempo revela su armonía. Hablaremos de cómo confiar no es cerrar los ojos, sino aprender a leer el ritmo de las cosas y a reconocer cuando la vida te dice por aquí no, para llevarte a donde sí. Hay momentos en que la vida parece no tener sentido. Te esfuerzas y no avanza. Tomas una decisión con buena intención y aún así duele. Te preparas, planeas, haces lo correcto y sin embargo algo se rompe, algo se retrasa, algo se desvía.
y entonces aparece esa sensación amarga de estar en el camino equivocado, como si el universo te estuviera negando. Pero el budismo nos invita a mirar desde un ángulo más amplio, casi como quien se aparta un paso para ver el cuadro completo aunque no siempre podamos verlo. La vida sigue un orden, no un orden rígido, no un guión escrito con tinta, sino un orden natural, vivo, parecido al ritmo del mar, al ciclo de las estaciones, al crecimiento de un árbol. Ese orden se nombra como Dharma, la ley profunda de la realidad, el modo en que las cosas son y funcionan cuando las miras sin ilusión. Dharma no es lo que a mí me conviene. Dharma no es que todo salga como quiero. Dharma es el flujo de la vida cuando no intentas forzarla al encajar en tus expectativas. Y aquí está la clave: muchas veces sufrimos no porque la vida sea cruel, sino porque queremos que el río obedezca a nuestra mano. Piensa en la naturaleza. Las estaciones cambian en su momento. Los ríos fluyen sin pedir permiso. Los árboles crecen sin apresurarse. El amanecer no se siente culpable por llegar tarde, y el atardecer no se queda a negociar. En la naturaleza hay una aceptación silenciosa del ritmo, pero nosotros, seres humanos, tenemos una mente que exige ahora, ya, como yo digo, sin dolor, sin incertidumbre, y cuando la vida no cumple esas condiciones, nos rebelamos por dentro. Esa rebelión íntima es agotadora. Hay una historia que lo explica con una imagen simple. Un hombre quedó atrapado en medio de una tormenta en el océano. Luchó con todas sus fuerzas contra las olas. Cuanto más peleaba, más se hundía. Exhausto, sin energía, dejó de luchar y se entregó a la corriente. En ese momento, el agua que antes parecía enemiga lo llevó suavemente hasta la orilla. Esta historia no te pide que seas pasivo, te pide que distingas entre luchar con sabiduría y luchar por orgullo, porque hay luchas que nacen de la vida y hay luchas que nacen de la mente. Y a veces, lo más valiente no es empujar más, sino soltar la rigidez y aprender a nadar con lo que hay. Eso es alinearse con el Dharma, actuar con conciencia, pero sin exigirle al universo que se doblegue. Y aquí viene una verdad que no siempre queremos oír muchas veces. El sufrimiento aparece cuando nos alejamos de nuestro propósito. La vida da señales, pero si las ignoramos, la vida no se venga. La vida simplemente reajusta. Como un cuerpo que duele cuando llevas meses caminando mal. El dolor no es castigo, es información. Cuando algo se cierra en tu vida, a veces es porque ya no te sirve. Cuando algo te desafía, a veces es porque te está preparando para lo que viene. Cuando algo se retrasa, a veces es porque aún no es el momento. No porque el universo sea caprichoso, sino porque hay procesos que necesitan madurar. Nadie puede apresurar la floración de una planta tirándole de los pétalos. Lo mismo ocurre con tus procesos internos. Hay sanaciones que no se pueden forzar. Hay duelos que no se pueden abreviar por decreto. Hay lecciones que el alma aprende por repetición lenta. Y ahí, el Dharma te enseña humildad, todo llega en su debido tiempo. El problema es que nuestra mente quiere certezas, quiere garantías, quiere controlar el ritmo, y cuando no las tiene, entra en pánico. Pero el Dharma no se negocia, se comprende, y comprenderlo no significa entenderlo todo, significa confiar en el ritmo incluso cuando el mapa está borroso. Ahora bien, cuando hablamos de señales, no estamos hablando de magia barata, no estamos hablando de predicciones misteriosas que te digan el futuro. En el budismo, las señales son más simples y más profundas. Son la forma en que la vida te muestra consecuencias, direcciones, aprendizajes. Una de las señales más claras es la diferencia entre lo forzado y lo fluido. Hay caminos que, por más que empujes, solo producen tensión, obstáculos constantes, desgaste del corazón. Y hay otros caminos que, sin ser perfectos, se sienten más vivos, aparecen las personas adecuadas, surgen oportunidades, tu energía se ordena, tu mente respira. No es que no haya esfuerzo, pero no hay esa lucha desesperada que te rompe por dentro. Esto no es una regla absoluta, porque a veces lo correcto también exige atravesar incomodidad, pero sí es una brújula si algo te está drenando el alma y te está convirtiendo en alguien que no reconoces. Quizá no es el camino, o quizá no es el modo de recorrerlo.
Otra señal clara es la repetición. Cuando un mismo mensaje llega por distintos medios, cuando un mismo problema aparece una y otra vez con distinto rostro. El budismo te diría, hay una lección aquí, no para culparte, para despertarte, relaciones que terminan igual, conflictos que se repiten, miedos que vuelven, situaciones donde siempre te traicionas a ti mismo. La vida no te castiga repitiendo, la vida insiste porque aún no has visto algo, como un maestro que vuelve a la misma pregunta hasta que el alumno comprende. Pero para ver señales hace falta algo que ya hemos trabajado, una mente calmada. Cuando estás lleno de ruido interno, ansiedad, resentimiento, prisa, no ves nada. Caminas como quien corre en una habitación oscura. Por eso la atención plena es tan esencial, te permite percibir, te permite escuchar, te permite notar patrones. Hay personas que dicen, no sé qué me dice la vida, y en realidad, la vida habla todo el tiempo. Pero la mente grita más fuerte. Cuando calmas el grito, escuchas. Un ejercicio muy simple para aprender a leer el Dharma es mirar tu vida como una cadena de causas y condiciones. No desde el juicio, sino desde la observación. Si hoy estás en un punto difícil, pregúntate, ¿qué causas me trajeron aquí? ¿Qué hábitos, qué decisiones, qué miedos, qué silencios? Y luego, sin culparte, pregúntate, ¿qué condiciones puedo cambiar ahora? Porque esto también es, Dharma no es destino fijo, es realidad viva. No estás atrapado en un guión, estás dentro de un flujo, y dentro de ese flujo puedes aprender a moverte con sabiduría. A veces, el Dharma se siente como una puerta que se cierra, y duele, porque tú querías entrar, porque habías imaginado tu vida de ese lado. Pero con el tiempo, si te atreves a mirar, descubres que esa puerta cerrada te salvó de un lugar que no era para ti, o te obligó a madurar para entrar por otra puerta más verdadera. A veces, el Dharma se siente como una espera, una pausa larga donde no pasa nada afuera y tú te desesperas. Y sin embargo, por dentro, algo se está ordenando. Se está desprendiendo una piel vieja, se está formando una decisión, se está construyendo una paciencia que será tu columna vertebral más adelante. El Dharma no es inmediato, el Dharma es profundo. Y aquí hay una enseñanza particularmente masculina en el sentido más digno. Aprender a soportar la incertidumbre sin volverse duro. Ser capaz de no saber, sin quebrarse. Ser capaz de esperar, sin humillarse. Ser capaz de aceptar, sin rendirse. Esa fuerza tranquila no nace del control, nace de la confianza. Confianza en que la vida tiene un ritmo. Y tú puedes aprender a escucharlo. Te propongo un método simple, como una brújula para la semana. Primero, observa dónde hay fricción constante. No una dificultad normal, sino una fricción que te desordena el alma, que te lleva al actuar desde el miedo o desde la necesidad de demostrar. Pregúntate, ¿esto me alinea o me fragmenta? Segundo, observa dónde hay repetición. ¿Qué escena vuelve? ¿Qué tipo de dolor vuelve? No para culparte, sino para aprender. Pregúntate, ¿qué lección se me está repitiendo? Tercero, observa tu cuerpo. El cuerpo es un lector sincero del Dharma. Cuando estás alineado, el cuerpo respira distinto. Cuando estás en un camino que te rompe, el cuerpo se tensa, se enferma, se apaga. No siempre, pero a menudo. Escúchalo. Y finalmente, respira y recuerda, el Dharma no se entiende en un día, se reconoce con el tiempo. A veces, solo mirando atrás comprendes por qué algo ocurrió de cierta manera, pero si aprendes a confiar en el orden de la vida, encuentras paz incluso en medio de la incertidumbre, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás en guerra con la pregunta. En la próxima parte entraremos en un enemigo silencioso que todos cargamos, la ilusión del control. Veremos por qué aferrarnos a controlar cada detalle nos desgasta y cómo aprender a navegar el río puede devolverte una serenidad que no depende de que todo salga perfecto. Nos pasamos buena parte de la vida creyendo que, si apretamos lo suficiente, todo saldrá bien, como si la existencia fuera una máquina y nosotros tuviéramos el manual. Nos dicen, planifica, prevé, asegura, controla. Y claro, planificar es útil. Ser responsable es necesario,
Pero hay un punto invisible donde la responsabilidad se convierte en obsesión, y ahí nace un sufrimiento silencioso, la ilusión del control. Tarde o temprano, la vida nos demuestra que no es completamente predecible. Una relación que parecía estable se rompe. Un trabajo que parecía seguro se pierde. Un plan perfecto falla por una razón que nadie vio venir. Un cuerpo que creías fuerte te pide pausa. Y entonces, cuando las cosas no salen como queremos, sentimos frustración, ansiedad, miedo. Nos preguntamos qué hicimos mal, por qué todo se derrumbó si habíamos hecho lo correcto. Y la mente se vuelve un tribunal, se juzga, se castiga, se compara, intenta retroceder el tiempo como si el tiempo tuviera marcha atrás. Aquí es donde el budismo ofrece una enseñanza clave, casi como poner una mano firme sobre el hombro. El control total es una fantasía, y sostener una fantasía tiene un precio. Ese precio se paga en angustia. No es que no podamos influir en nada, podemos influir en mucho. Podemos elegir hábitos, decisiones, acciones, pero no podemos controlar la totalidad del resultado. No podemos controlar el clima, la mente de los demás, el pasado, el azar de un encuentro, la sincronía de ciertos eventos, el ritmo exacto de la vida. Y cuando intentamos controlar lo incontrolable, nos agotamos y nos rompemos por dentro. Hay una historia que lo ilustra de manera simple. Un rey tenía 3 consejeros y un día les pidió que le explicaran por qué la vida era tan impredecible. Uno dijo, todo es suerte. Otro dijo, todo es consecuencia de decisiones previas. El tercero no discutió. Llevó al rey a un río y le pidió que detuviera el agua con las manos. El rey lo intentó, y por más que apretaba, el agua se le escapaba entre los dedos. El consejero le dijo, la vida es como este río. Puedes intentar controlarla, pero tarde o temprano te darás cuenta de que es imposible. La única opción es aprender a navegar con la corriente. Eso es lo que llamamos sabiduría, no pelear contra el río, aprender a leerlo. El sufrimiento nace cuando nos aferramos a la idea de que todo debe ser de una manera específica. Solo seré feliz si, solo estaré en paz cuando, solo podré respirar si no cambia nada. Y así convertimos la felicidad en una condición, la paz en un contrato, la vida en una negociación interminable. Pero la vida no firma, la vida se mueve, y cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo, aparece una liberación que sorprende, no porque renunciemos a nuestros sueños, sino porque dejamos de atarnos a una sola forma de que el sueño se cumpla. Hacemos nuestra parte con dignidad, y dejamos de exigir que el universo cumpla el resto como si nos debiera algo. Esto no es resignación, es madurez. Es decir, haré lo que está en mis manos y aceptaré lo que no lo está. Hay una práctica que en tradiciones orientales se describe como acción sin tensión o actuar en armonía con el flujo. No se trata de no hacer nada, se trata de no empujar desde el miedo, de no actuar desde la desesperación, de no pelear por orgullo con lo inevitable. Se trata de moverte con inteligencia, como un navegante que entiende el viento no puede mandar sobre el viento, pero puede ajustar la vela. Muchas veces, cuando insistimos en controlar, lo que de verdad estamos intentando controlar es el miedo. Queremos controlar para no sentir incertidumbre. Queremos controlar para no sentir vulnerabilidad. Queremos controlar para no sentir la posibilidad de perder. Pero la vulnerabilidad es parte del vivir y la pérdida también. Lo que cambia no es el hecho de que haya incertidumbre. Lo que cambia es tu relación con ella. Imagina que estás en un bote en medio del océano. Si intentas controlar las olas, solo te agotas. Si intentas discutir con el mar, solo te desesperas. Pero si aprendes a moverte con las olas, a mantener el equilibrio, a respirar cuando el bote se inclina, a confiar en tu capacidad de ajustar el rumbo, entonces puedes navegar incluso en aguas turbulentas. La incertidumbre es ese océano. No puedes detener su movimiento, pero sí puedes aprender a viajar en él con confianza. En la tradición budista se cuenta de un monje que vivía en la cima de una montaña. Un aldeano subió corriendo y le dijo, «Maestro, una tormenta se acerca. Debes bajar antes de que sea tarde». El monje sonrió. «Si la tormenta viene, la aceptaré». El aldeano insistió.
Pero podrías morir. El monje respondió: si debo morir, lo aceptaré. Si debo vivir, también lo aceptaré. Lo que tenga que suceder, sucederá. Esta historia no enseña imprudencia, enseña soltura interior, enseña que el miedo al futuro no evita el futuro, solo te roba el presente. Y aquí aparece una verdad muy importante. La incertidumbre solo nos aterra cuando creemos que no seremos capaces de afrontar lo que venga. Pero mira tu propia historia. Has atravesado todo lo que ya atravesaste. Has sobrevivido a noches que parecían interminables. Has salido de lugares donde pensaste que no saldrías. Si hoy estás aquí, respirando, leyendo esto, significa que tienes dentro una capacidad real de continuar. No necesitas controlar cada detalle para estar a salvo. Necesitas confiar en tu capacidad de responder. Un ejercicio práctico para trabajar esto es recordar momentos en los que algo no salió como esperabas. Y con el tiempo te diste cuenta de que fue lo mejor que pudo haber pasado. Quizá una relación que terminó te evitó una vida de desgaste. Quizá un fracaso te llevó a descubrir una habilidad que ahora te sostiene. Quizá un cambio inesperado te abrió una puerta que ni siquiera sabías que existía. Cuando miras así, el control pierde su halo de salvador y aparece algo más real, la confianza. Confiar no significa todo saldrá bien. Confiar significa pase lo que pase, podré sostenerme. Y esa diferencia lo cambia todo, porque deja de ser un intento desesperado de asegurar la vida y se convierte en un entrenamiento interior para vivirla. Te propongo una práctica sencilla, casi como un ritual íntimo. Cada vez que notes que estás intentando controlar algo fuera de tu alcance, la respuesta de alguien, el resultado exacto, la velocidad del proceso, la opinión de otros, haz una pausa y pregúntate, ¿qué si está en mis manos ahora mismo? Quizá es tu tono, quizá es tu honestidad, quizá es tu descanso, quizá es una acción pequeña. Y luego pregúntate, ¿qué parte puedo soltar? Y suelta, aunque sea un 5%. Suelta un poco la mandíbula, suelta un poco la exigencia, suelta un poco el debería. Ese 5% es enorme, porque es el inicio de tu libertad. Cuando soltamos la ilusión del control, dejamos de vivir con miedo. En lugar de obsesionarnos por el futuro, empezamos a habitar el presente con más tranquilidad. Aceptamos que habrá momentos de incertidumbre, pero en lugar de verlos como amenazas, los vemos como parte natural del viaje. Y entonces sucede algo profundo, la vida no cambia de golpe, pero tú sí. Y cuando tú cambias, tu mundo se reordena, te vuelves menos reactivo, más sereno, más digno, más capaz de amar sin apretar, de trabajar sin quemarte, de enfrentar sin endurecerte. La vida no es algo que debas controlar, es algo que debes aprender a vivir. En la próxima parte entraremos en la última gran llave del viaje, la pérdida, el desapego y esa libertad que aparece cuando entiendes que todo es temporal. Veremos cómo amar sin aferrarse no te quita amor, te quita miedo. Y cómo, paradójicamente, aceptar que todo se rompe puede hacerte apreciar más intensamente cada instante. Todo en la vida es temporal, personas, lugares, etapas, emociones, incluso las ideas que hoy crees firmes. Todo cambia, todo se transforma y, sin embargo, nos aferramos a lo que conocemos porque nos da una sensación de seguridad. Queremos que el amor dure para siempre, que el éxito se mantenga intacto, que la felicidad no se vaya, que el cuerpo no envejezca, que lo nuestro sea nuestro sin fecha de caducidad. Pero el budismo nos mira con una compasión sobria y nos dice precisamente porque todo es temporal, es valioso, precisamente porque no dura, merece presencia. El problema no es que la vida cambie, el problema es que nosotros queremos vivir como si no cambiara. La pérdida es una de las principales fuentes de sufrimiento. Nos aterra perder a quienes amamos. Nos duele dejar atrás etapas importantes. Nos cuesta aceptar que nada es eterno. Y entonces vivimos con miedo. Miedo a que alguien se vaya. Miedo a que el dinero falte. Miedo a que la salud se quiebre. Miedo a que la vida nos sorprenda. Pero el miedo no impide que la vida siga su curso. Solo impide que tú la vivas con plenitud.
Hay una historia budista que ilustra esto de manera poderosa. Un maestro tenía un vaso de cristal que apreciaba. Un discípulo le preguntó por qué lo usaba todos los días sin miedo a que se rompiera. El maestro respondió algo así: para mí este vaso ya está roto. Aunque lo cuide, en algún momento se caerá, se desgastará o dejará de existir. Sabiendo esto, lo disfruto aún más en el presente. Esa frase es un golpe suave, un despertar, porque no dice no cuides, no dice no ames, dice ama sin autoengaño, aprecia sin fantasía, vive sin negar la realidad. Esa es la clave del desapego. No significa no amar o no valorar, significa comprender que todo es temporal y, precisamente por eso, estar más despierto. El desapego no te quita sensibilidad, te quita la ilusión que te hace sufrir de más. La persona que teme perder algo no lo está disfrutando del todo, porque en su mente ya está sufriendo por la posibilidad de que desaparezca. Y así, el apego roba dos veces, roba el presente y roba la paz. Te hace vivir en una especie de despedida anticipada. Aprender a soltar nos da una libertad inmensa. Cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos bien, encontramos una paz que no puede ser destruida tan fácilmente. Esto no significa que dejemos de amar o de esforzarnos. Significa que lo hacemos sin exigir que las cosas sean de una única manera, con una dignidad más limpia. Y aquí el budismo trae otra verdad que corta. Muchas veces nos aferramos a personas o situaciones que ya no nos aportan nada positivo, simplemente por miedo al cambio. No porque sea amor, sino porque es costumbre, y la costumbre puede parecer hogar, incluso cuando te está apagando. La vida, en su sabiduría, suele mostrarnos cuándo es momento de dejar ir. A veces lo hace con claridad, a veces lo hace con dolor, pero lo hace. Si algo o alguien se aleja, tal vez sea porque ya cumplió su propósito en tu historia. No significa que no sientas tristeza. Somos humanos y es natural llorar una partida, pero cuando entiendes que la pérdida es parte de la vida, el dolor se convierte en aceptación y la aceptación te libera. Ahora, hay un capítulo del desapego que casi siempre olvidamos las personas que entran y salen de nuestra vida. A lo largo de la vida conocemos a muchas personas. Algunas se quedan por años, otras aparecen solo un instante. Unos llegan con amor, otros con desafío. Algunos nos elevan, otros nos ponen a prueba. Y el budismo enseña que nadie cruza nuestro camino por casualidad. Cada encuentro trae una enseñanza. A veces nos aferramos a relaciones que ya no encajan, solo por miedo a quedarnos solos. Otras veces sufrimos por la partida de alguien sin ver que, aunque se haya ido, su impacto sigue dentro de nosotros. Hay una historia sencilla. Un hombre enciende una vela con un fósforo. La vela queda encendida. El fósforo se apaga. El fósforo cumplió su propósito: encender. No estaba destinado a quedarse ardiendo. Así ocurre con muchas personas. Llegan con una misión, una enseñanza, un espejo. Y cuando esa misión se cumple, se van, no como castigo, como ritmo, como impermanencia. Algunas personas nos muestran el amor incondicional, otras nos enseñan a poner límites. Algunas despiertan lo mejor de nosotros, otras sacan nuestras sombras para que podamos trabajarlas. Incluso quienes nos lastiman, si miramos con honestidad, nos muestran algo sobre nosotros mismos, donde somos ingenuos, donde no nos respetamos, donde buscamos aprobación, donde aún no hemos sanado. Y también es importante recordar esto: así como algunas personas son maestros para ti, tú lo eres para otros. Otros, a veces sin saberlo, una palabra tuya puede encender una luz en alguien. Un gesto tuyo puede salvar un día. Una despedida tuya puede iniciar una transformación en otra vida. Nada es pequeño en la red humana. Aceptar que algunas personas están destinadas a irse nos ayuda a soltar el apego y dejar de resistirnos al cambio. En lugar de preguntarnos por qué se fue, podemos preguntarnos qué me dejó. Y en lugar de lamentarnos por lo que ya no está, podemos agradecer lo que esa persona significó en nuestro camino. Te dejo un ejercicio para sanar vínculos del pasado. Piensa en alguien que ya no está en tu vida, alguien que te marcó. Pregúntate, ¿qué aprendí de esa persona? ¿Qué parte de mí cambió gracias a su presencia? Si puedes,
Agradece internamente la lección. No significa justificar el dolor, significa rescatar sentido. Y rescatar sentido es rescatar poder. Luego viene otra enseñanza cuando algo se repite. Es porque aún no hemos aprendido. Hay situaciones que vuelven con otro nombre, otra cara, otro escenario. Relaciones que terminan igual, problemas que reaparecen, patrones que se repiten. La vida insiste como un maestro paciente, no para castigarte, para enseñarte. Y cuando finalmente comprendes la lección, el ciclo se rompe. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no respondes igual, ya no eliges igual, ya no te traicionas igual. En ese punto aparece una pregunta esencial. ¿Cuál es mi propósito? Muchas personas buscan propósito como si fuera una meta final, un título, una gran misión. Pero el budismo ofrece una visión más simple y profunda. El propósito se revela a través de la vida misma, paso a paso, en la forma en que vives lo que te toca vivir. No se trata de ser alguien para el mundo, se trata de vivir con conciencia y aportar desde tu presencia. Hay un relato sobre un discípulo que buscó maestros por años y un día vio a un anciano barriendo con total atención. Le preguntó, ¿cuál es el propósito de la vida? El anciano sonrió. Estoy barriendo el suelo. Cuando barres, solo barre. Cuando comes, solo come. Cuando caminas, solo camina. Tu propósito es estar aquí, haciendo lo que la vida pone frente a ti con plena presencia. Esa enseñanza no es pequeña, porque te libera de la desesperación de encontrar una respuesta perfecta. Te devuelve a lo que sí está vivo este momento. Pero a veces, la vida no solo te susurra propósito, a veces te obliga a despertar. Existen momentos en que todo pierde sentido. Lo que antes te motivaba deja de importar. Tus certezas se desmoronan. Una sensación de vacío aparece. En el budismo, esto puede entenderse como una crisis espiritual, un despertar forzado. No llega para destruirte, sino para desarmarte. Y que puedas ver la vida de otra manera. Las crisis suelen llegar cuando nos alejamos de nuestro camino, cuando ignoramos demasiado tiempo lo que el interior intenta decirnos. La vida, entonces, quita lo que creíamos seguro, no por crueldad, por necesidad, porque hay cambios que solo ocurren cuando ya no queda otra. Incluso la historia del Buda antes de la iluminación incluye un periodo de búsqueda, de duda, de confrontación con el sufrimiento. La crisis no es el fin, es el inicio de una transformación. La confusión es parte del proceso. El dolor es parte del renacimiento. Y en esa travesía hay dos fuerzas que se vuelven medicina, la gratitud y la rendición. Gratitud no es agradecer solo cuando todo va bien. Es entrenar la mirada para ver valor incluso en lo difícil. Cada desafío trae una enseñanza. Cada pérdida deja espacio para algo nuevo. Cada instante es un regalo que solemos dar por sentado. Rendición no es darse por vencido. Es soltar la necesidad de controlar todo y confiar en que la vida, más allá de lo que entiendes hoy, puede llevarte exactamente donde necesitas estar. Muchas veces, con el tiempo, lo que parecía obstáculo fue redirección. Lo que parecía pérdida fue liberación. Cuando practicamos gratitud y rendición, dejamos de vivir en conflicto con la vida. Tomamos acción cuando es necesario y soltamos cuando no. Actuamos con conciencia y descansamos en la incertidumbre. Y ahí aparece una paz que no depende de que el mundo sea perfecto. Y ahora llegamos al último paso, el que une todo lo que hemos dicho, volver al presente. La vida siempre está sucediendo aquí y ahora. Todo lo que buscamos, paz, comprensión, propósito, no está en el pasado ni en el futuro, sino en este preciso instante. Pero la mente atrapada en recuerdos y preocupaciones nos aleja de esta realidad. Nos hace pensar que algo falta, que necesitamos resolver algo antes de sentirnos completos. El budismo te susurra lo contrario, ya tienes lo que necesitas para empezar. Solo que no lo ves porque no estás aquí. No hay un destino final donde todo se resuelva mágicamente. La vida no se trata de llegar a algún lugar, se trata de experimentar cada paso con conciencia. Cuando dejas de buscar afuera y comienzas a mirar dentro, te das cuenta de algo que alivia. Siempre has estado exactamente donde debías estar, aunque no lo supieras. Si miras atrás,
Seguramente verás momentos que parecían injustos, caóticos, sin sentido, y hoy entiendes que fueron necesarios para llegar hasta aquí. Y si aún no los entiendes, está bien. A veces la comprensión llega tarde, pero la presencia puede llegar hoy. Así que te dejo con una práctica final. Sencilla como una respiración, cierra los ojos un instante. Si puedes, siente el aire entrando, siente el aire saliendo y repite por dentro, despacio, como quien vuelve a casa. Estoy aquí, nada más. Estoy aquí y en ese aquí, por primera vez, hay espacio para la paz.